Hola chicos, una disculpa. ¿Ya me escuchan ahora sí? Oh. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí, profe. Oh. Es que a los iconos y no pasaba nada, ni me oían, ni se veía el video, ni nada. Si se llega de repente a dejar de oír la voz, háganmelo saber, porque creo que entonces lo que está fallando es mi internet. Sí, se escucha, profe. Escucha bien, profe. Gracias, Me escucho. Sí. Hello, escucho. ¿Sí escucho? Okay. Sí te escucho. Ok, bueno, gracias. Dejen que... Ok, ¿me pueden decir en cuál nos quedamos? ¿En qué diapositiva nos quedamos? Ahorita sí están viendo el off to class, ¿verdad? No. De hecho, con usted. No, profe, ahí está dentro. Que vayan entrando al off to class. No, es que tenemos otro profe antes. Sí, pero es la misma, es el ok. mismo, lo mismo. Sí. Bueno, mientras abren el off to class, yo voy tomando lista. Juan Francisco. Present. El lunes fue 7, ¿eh? Ayer fue el 9. Ok, Juan Francisco sí está, ¿verdad? Víctor Manuel. Present. Francisco Contreras, Ánimas. Present. Fidencio Enrique. Present. Roberto Hernández. ¿No está Roberto Hernández? Cristian Omar. Martínez de la Cruz. Daniel Antonio. Present. Cristina Concepción. Pedro Eduardo. Present. Jesús Antonio. Present, teacher. Here. Ángel Picón. Here, teacher, present. Ernesto. Jesús Daniel. Present, teacher. ¿Quién? ¿Ernesto o Jesús Daniel? Jesús Daniel. Isaías. Present. Jesús Villasana. Y López Fraga. Disculpe, yo falté. ¿Eres? ¿Nombre? Gutiérrez Gámez, Dante Fabián. ¿No estás en lista, fíjate, Gutiérrez? ¿Ya estabas en lista? Sí. De hecho, yo estoy en el Off to Class también. Ok, ¿me pasas tu apellido, por favor? Gutiérrez Gámez, Dante Fabián.
perfecto. Ok, ahora sí, ya que están en el Love to Class, ¿me pueden confirmar? ¿Esta diapositiva ya la vimos? ¿Ayer la vimos? Teacher, ayer no nos dio clase. Ayer no les di clase. Ah, no, sí es cierto, no, apenas, o sea, hoy es mi primer día con ustedes. Sí, sí, profe. Oh, ok, sí es cierto. Nos acaban de cambiar el profesor Salvador. Sí. Sí. Ok, es mi primer día con ustedes. Sí, es que aquí tengo la M, pero es M de martes, no de miércoles. Ya hice aquí la clase, sí. Ok, chavos. Bueno, me presento. My name is Daniel García Mercado. I'm going to be your English teacher. Your new English teacher, a professor. Let's see. Today, okay. So the class is going to be in English. Does anybody have any problem with me speaking English or the entire class in English? ¿Alguien tiene problemas con que la clase sea completamente en inglés? Everybody understand what I'm saying right now at the moment? No, teacher. Okay. So everybody is understanding clearly. Understand for complete the class in English. Okay, everybody is ready for that. Thank you. So let's start. We're going to talk about conditionals. What is all this about conditionals? Conditionals are the structure in grammar where we are going to talk about something that maybe is unreal or is a possibility to happen. And specifically, we're going to talk about the first versus the second conditional. If you go to the chat here on Teams, you will see that I'm going to be typing some stuff. Maybe you want to write down. You're going to take some notes about that. So you can go to the chat here on Teams and you will see what I'm going to be typing about, giving an explanation about this topic, okay? We're going to talk about first and second conditional. And first of all, I'm going to clarify this, the difference between these two grammar structures. When we talk about first conditional, okay, both conditional or all conditional, the zero, the first, the second, and the third conditional are going to start with the word if. Carlos, what does if mean in Spanish? Carlos Francisco. Yes, teacher. What does if mean in Spanish? What does what, teacher? ¿Qué significa if en Spanish? If. If viene siendo como por decir cuando dices que hiciste algo, pero si lo hubieras hecho, es como al decir yo me hubiera levantado, sí, es sí, como decir, sí hubiera despertado temprano, o decir, okay, una oración y luego decir con sí. Okay, sí, but without the accent. It's not an affirmation. Es para completar una oración, teacher. O sea, el if, para completar una oración. Okay. Como dijo. So, desde el momento, from the moment that we say if, we are conditioning the sentence. Desde el momento que decimos sí, estamos condicionando la oración. Si me regalas dinero, yo me compro una casa. Si yo hago ejercicio, estaré más saludable. ¿Se fijan? When we start the sentence with if, we are conditioning. That is the reason that it's called conditionals. And there are different structures. For example, on the first conditional, when we are going to talk about conditionals, we're going to talk about two parts of a sentence. And I'm going to tell you what is that. When we have the first part, we're going to need the present tense of the verb. And for the part number two, we're going to need the word will plus a verb. For example, if I
eat salad, comma, I will be healthier. Si van al chat, ahí pueden ver lo que estoy escribiendo y la explicación. As you can see, we have two parts. If I eat salad, I will be healthier. If I eat salad, part number 1. I will be healthier, part number 2. The first part has to be in present. If I eat, comer, in present. I will be, I need the will and a verb. I will and a verb, in this case, the verb to be. I will be healthier. That is the first conditional. What about the second conditional? Teacher, no aparece en los comentarios. No, acá en Teams, no pueden ver el chat de Teams. Ah, ok. Pensé que era en off class. Okay. Second conditional. For the second conditional, we're going to need part number 1, the verb in past tense. Part 2, we're going to need the word would plus a verb. I ate salad. If I ate salad, I will be healthier. Now, we got to be careful with this second conditional use. Why? Because we're going to use the verb in past. Vamos a necesitar el verbo en pasado, but the translation is not going to be like in past. La traducción no va a ser como en pasado. If I ate salad, si yo comiera ensalada. Si yo lo tradujera literalmente, sería si yo comí ensalada, yo estaría más saludable. No tiene sentido para nosotros. Entonces, ¿por qué es eso? Porque en inglés no existe el tiempo figurado. Comiera, bailara, saltara, durmiera. Entonces, lo que hacemos en inglés es tomar prestada la palabra o el verbo, pero en pasado, para simular esa intención. If I ate salad, si yo comiera ensalada. If I danced, si yo bailara. If I slept, si yo durmiera. If I wrote down, si yo anotara. Okay, so watch out with that. And the second part we have to use the auxiliary or the modal. I'm sorry, the modal would plus a verb. Would be. What would does mean, Fidencio? What? ¿Sí le puedo repetir, por favor? ¿Para qué usamos el would? What is this about? Would. What does that mean in Spanish? How this word affect to the verb? Would. Al usar would con un verbo, ¿qué es lo que pasa en Spanish? Ok, a ver, Jesús. Es para aclarar una acción en el futuro. El would de podría. No, would. No, podría sería could. ¿Alguien sabe qué significa would? Raise your hand. No. Would. Teacher, yo creo que es para una persona que quiere hacer algo, quiso hacer algo o que quiso. Kinda. Would le da la terminación. Es sobre haría, ¿no? Ok. Would va a hacer que el verbo que le siga termine en ría. Would be sería. Would eat comería. Would dance bailaría. Would play jugaría. Would sleep dormiría. So would no tiene traducción como tal, pero afecta al verbo que le sigue para que este termine, para nosotros en español, termine en ría. Comería, bailaría, dormiría. ¿Ok? Is everything clear? Did I make myself clear? Sure. ¿Sí? Okay. Yeah. So now we're gonna
try to work on this topic. Slide number 3. We just have today and tomorrow. Okay, I'm gonna move this. I'm gonna go to this slide. Okay. What will you do? A company surveyed 3,000 people. The company asked the following question. What would you do if you were taking money out of an ATM and it gave you 100 too much? Let's see. Dante Fabian. What would you do if the ATM gave you $1,000? What would you do? In this case, $100. Voy a con PC Gamer. But, okay. What is your answer specifically? Voy a computer. Huh? Voy a computer. Buy a computer. Okay, perfect. Si se fijan, Dante empezó con buy a computer. Pero si yo te pregunto con would, you gotta answer with would. For example, what would I do? I would buy a computer. So I always have to use the same auxiliary, the same model, or the same auxiliary verb that they use to ask me or make a question to me. Entonces, Dante, how would you answer if I told you what would you do if you receive from the ATM $100? What would you do, Dante? Can you repeat? What would you do with that money? What would you do with the money? Dante? Pues sería en pasado, ¿no? Pero no sé cómo decirlo. No. Fíjate, lo voy a volver a repetir ahora en español. Siempre que me pregunten con el auxiliar o con el modal que me pregunten, en este caso te estoy preguntando con would. Si la pregunta lleva would, a fuerza cuando respondo, tengo que responder con would. What would you do? Respondo, I would, y ahora sí lo que tú dijiste, buy a new computer. So, Dante, te voy a realizar otra vez la pregunta. What would you do with $100 that you received from the ATM? I will buy a new computer. I would buy a new computer. Thank you, Dante. Fidencio. Yeah. What would you do if you win the lottery? ¿De qué? What would you do if you win the lottery? No, no entiendo la última palabra en la de... Lottery. Lottery, ah. What will you do? Es que, ¿cómo podría ganar la lotería, verdad? No. No. ¿Qué harías si ganaras la lotería? Voy a volver a repetir por tercera vez algo tan simple. Si yo te pregunto con would, tú me tienes que responder con would. What would you do if you win the lottery? ¿Qué harías si ganaras la lotería? What would you do if you win the lottery? Tu respuesta, Fidencio, debe comenzar con I would y luego el verbo que quieras usar. Entonces, nuevamente te pregunto, Fidencio,
What will you do if you win the lottery? I will put business. You what? I will put business. Como negocio, no sé cómo se pronuncia. You would set a business. Business. Okay. Carlos, you raise your hand. What were you going to say? Yes. So, Carlos, what would you do if I gave you a new car? Repeat the question. What would you do if I gave you a new car? Si compraría un nuevo carro. No, if I gave you Gave. a new car. What is gave? Gave, dar en pasado. ¿Qué Dar. harías si te diera un carro nuevo? I will be take a vacation. Si te diera un carro nuevo, ¿tomarías vacaciones? Yes, and brought about road autopista, ¿cómo se dice, profe? Road, freeway. Okay, sí. So you would take vacations. Yes, take a vacation. That'll be all. Teacher, también se puede I would be happy o be happy. ¿Qué quieres decir? O sea, como me dijo usted que dijo que qué pasaría si usted tuviera nuevo carro. Yo estaría feliz, o sea, yo estaría feliz. I would be happy. Sí, happy. Okay, Ángel, what would you do if you buy a new house? Nueva casa. Yes. What would you do if you buy a new house? I would be buy in the products of the house. Okay. I would buy. I would buy new products and for the house. What house? For the house. Thank you, Angel. Nice try. Daniel Antonio. Daniel Antonio. Okay, Daniel, what would you do if you lost your wallet? What would you do if you lost your wallet? Dani? Es que si pierdo, ¿qué, teacher? Tu cartera, wallet. Oh, okay. I will. Si no sabes qué decir, vémelo diciendo en español y te voy ayudando. De eso se trata, de ayudarlos. Pues yo sería triste o... I would. ¿Cómo dirías estar? ¿Cuál es el verbo ser o estar en inglés? Ok, am. Pero es el verbo, am viene de un verbo, el verbo más famoso de todo el mundo. ¿Cuál es? Te lo enseñaron desde el kinder. Be. El verbo to be. Ahora, para que ser, el verbo ser, que es el verbo to be, termine en ría, acuérdate que les acabo de decir que agregan la palabra would. Entonces yo... I will be. Ajá. ¿Feliz? Happy. I would be happy. Thank you, Daniel. Dante. Pues estarías feliz de perder la cartera, perdón. Estarías triste, ¿verdad? Triste, dijiste. Triste. Sad. I would be sad. Thank you. Dante, ya pasó Dante. Adán Cruz. Yes, Mr. Adán, what would you do if I gave you a bad grade? Si yo te diera una mala calificación.
What would you do if I gave you a bad grade? I would be a little bit upset and confused. Excellent. I will be a little bit upset and confused. Estaría un poco confundido y molesto. Thank you. Next slide. Here we have some examples about what I'm talking about. Okay. We have two sentences. The first sentence said, if I found a wallet in the street, I would take it to the police station. The same sentence is written differently. I would take a wallet to the police if I found it in the street. Isaías, what is the difference? ¿Cuál sería la diferencia en estas dos oraciones en cuanto a estructura? Isaías? Yes, teacher. What would be the difference? I am telling you this is the same sentence. Yo te digo que es la misma oración. But if you can read, si lo puedes leer, una dice, if I found one in the street, I would take it to the police station. Y la otra dice, I would take a wallet to the police if I found it in the street. What is the difference? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué digo yo que son lo mismo si están escritas diferente? Isaías? Because the two are conditionals. Ok, eso es obvio. Las dos son condicionales. Las dos significan exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que las hace diferentes? ¿Alguien tiene la respuesta? El verbo. No. The conditional would. No. Repeat, please. Can you repeat the sentence, please? Aquí la tienen, ahí la tienen off to class. Es la misma oración. Okay. Exactamente la misma oración. The first conditional is in present tense and the second, no? Vamos a traducirla. Y a ver si en español captan la idea. En español diría, si yo encuentro una cartera en la calle, la llevaría a la estación de policía. Y la segunda versión dice, la llevaría a la estación de policía si me encuentro una cartera en la calle. That sounds like the reported speech, but it's not like that. Ok, más o menos. ¿Alguien, does anybody have any other answer? El orden, chavos. ¿Se acuerdan que empecé explicándoles que hay parte 1 y parte 2? La parte 1 empieza con if. If I found the wallet in the street, I would take it to the police station. Parte 2. Pero ahora las volteo. I would take it to the police station if I found a wallet in the street. Esa es una de las variantes de los condicionales, de cualquier condicional. Puedes empezar como tradicionalmente se empieza con la parte 1 y luego la parte 2, o puedes cambiar el orden. Puedes empezar con la parte 2 y luego con la parte 1. Solo que si vas a utilizar la forma inversa, ya no lleva coma, ya no separas las dos partes con una coma. Chéquenlo. Ya no lo separas. Ok. Jesús Antonio. Sure, teacher. Si yo digo en inglés, if I played Xbox, I would spend a lot of money. ¿Cómo lo harías en su forma invertida? If I played Xbox, I would spend a lot of money. I will spend a lot of money. I play Xbox. I play Xbox. Correcto. Muchas gracias. Thank you. Next slide. The first sentence is in affirmative. I found the wallet. I will hand it in at the police station. That is in
affirmative, está en afirmativo. Second sentence, la segunda oración. If she won the lottery, she wouldn't work. Jesús Daniel, what is the difference between sentence number 1 and sentence number 2? Jesús Daniel, Here, teacher. what would be the difference? Daniel, ¿me escuchas? Jesús Daniel, ¿me escuchas? Sí, teacher. Una ¿Cuál es sería una la posibilidad. diferencia? Una es una auxiliar y la otra es una posibilidad. No. Jesús Daniel. Me contestó Jesús Antonio, ¿no? No, fui yo. Checa bien, Jesús Daniel. Dice, if I found a wallet, I would hand it at the police station. Y la segunda dice, if she won the lottery, she wouldn't work. La primera está en afirmativo. La segunda, ¿en qué está? ¿En qué forma? ¿Está negativo? Está en negativo. Thank you. So, entonces entendemos que el negativo de would es wouldn't. Creo que ya lo sabían, solamente lo aclaro. Juan Francisco. Teacher. The third sentence, la tercera oración. Alex studied harder. He could find a better job. ¿Qué cambió? What is changed? Repeat the question, please. What is changed? ¿Qué cambió ahora? De la 1, de la 2. En la 1 utilizamos el would, en la 2 utilizamos el wouldn't, pero en la 3 ahora utilizamos could. ¿Qué cambió? What is changed? He go is for modern verb for possibility. Lo único que cambió fue el could. So, this is another possibility to use the second conditional. Podemos usar would o podemos usar could en su forma afirmativa, would, could. O podemos usarlos en su forma negativa, wouldn't, couldn't. Entonces, en el segundo condicional podemos usar would o could, dependiendo, obviamente dependiendo de la intención. Could is not modern verb. Could is a modal verb. But eso no es como que lo que pasa es que los modal verbs, auxiliary verbs y modals sirven casi para lo mismo. What is the difference between in this? There is no any difference. The only difference is could be used as auxiliary or as a verb. Cuando son verbos auxiliares como el could, es que a veces funcionan solamente como auxiliar o a veces solamente son verbos. En cambio, los modals, los modales, solamente son utilizados como eso, como modales, y para servir, necesitan un verbo junto. ¿Ok? Pero aquí en este caso del segundo condicional puedes usarlos indistintamente, el would o el could. También bajo contexto. Ya tú decides. Okay. I think the class is going to be over. Let me change the. Excuse me, mister. Yes. I just want you to inform that I can access to my off-class account. Why? I haven't the account and the password allows them. Trata de recuperarlo. Try to recover it. When you try to access to your off to class, try to find a sentence which says something like "forgot your password" or "recover your password," something like that. Debe haber algo que diga algo así como "forgot your password," "recover your password."
y te lo va a enviar a tu correo institucional. Thanks a lot. Ok. So, ok, nos quedan 4 minutos. Veamos. Pedro Eduardo. Yes, sir. Pedro, en la oración A, sentence letter A, if you didn't talk so much, what would be the missing part? ¿Cuál sería la parte faltante? If you didn't talk so much, what would be the answer or the rest of the sentence? According to the of the class, de acuerdo al of the class. La shoe. Number, La ¿cuál? dos y la dos. Shoe. I would buy. A ver, Si yo no hablara mucho, ¿compraría un departamento grande? Pedro. voy, teacher, estoy leyendo, voy. La 3. Número 3, correcto. Number 3, you will finish your work faster. Thank you. Adán. No. Ángel Picón. Letter B. If I want a lot of money. Number B, teacher. Letter B, yes. I want a lot of money. And I work with large apartment in London. Excellent. Carlos Francisco, letter C. If they studied harder. Sí. If they study a lot harder. Repeat, teacher. Ahí está, la letra C. If they studied harder. If they study harder. Yes. Number 5. Number 5, they would get better grades. Letter D, if I went to bed earlier, I wouldn't be tired every morning. Número 4. Letra E, if she ate breakfast, she wouldn't be hungry at 10 a.m. La número 1. So, ya se va a acabar la clase. Nos vemos el día de mañana. God bless you all and see you tomorrow. Okay? Have a nice day. See you tomorrow, teacher. See ya. Yeah.